Amén. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y haciendo una un pequeño repaso, ¿no? De lo que hemos visto con anterioridad. Estamos en el capítulo 19 y habíamos visto cómo el apóstol Pablo había llegado hasta esa gran ciudad de Éfeso y ahí había predicado el Evangelio, ¿no? Veíamos la semana pasada cómo es que la gente en ese lugar estaba entregada por completo a la situación de la magia, o más bien dicho, de la brujería. Dice el texto en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Más que todo en el contexto de lo que va a decir a continuación. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso es un dineral. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor allí en Éfeso. Ahora, aquí nosotros entramos a una situación bien interesante sobre misiones, ¿no? Porque lo hemos dicho con anterioridad, el apóstol Pablo no buscaba las aldeas, no buscaba las pequeñas vías para predicar, sino que él buscaba las grandes ciudades. Cabe la aclaración, las grandes ciudades de aquella época, bueno, eran bien pequeñas en comparación a las actuales. La ciudad más grande, por ejemplo, Roma, tenía nada más 1 millón de habitantes. O sea, Ciudad de Guatemala es aproximadamente 4 o 5 veces más grande, ¿no? En tamaño que la antigua Roma, que era la ciudad más grande del mundo antiguo. Entonces, no pensemos nosotros en Éfeso, ¿no? Como una Nueva York o una Ciudad de México, sino que era, para nuestros estándares modernos, pues un pequeño pueblo. Sin embargo, era lo más grande que había y Pablo entonces se establecía en las grandes ciudades. ¿Cuánto tiempo dedicaba él a quedarse en un lugar para madurar a la iglesia? Bueno, eso no lo sabemos con seguridad porque generalmente él era perseguido. En su viaje misionero anterior, lo que nosotros llamaríamos el segundo viaje misionero, vemos que llega a Filipo, pero luego se arma un escándalo y él tiene que salir de Filipo y deja una iglesia bastante joven. No lo dejan quedarse el tiempo que él hubiese querido, ¿no? En Tesalónica, una vez más, tiene un problema ahí con los judíos, como en otros tantos lugares, y tiene que salir. En Berea, donde los judíos de Berea eran más nobles y les gustaba leer las escrituras para ver si lo que el apóstol predicaba era así o no, resulta que tuvo que salir rápido también de ahí porque los judíos de Tesalónica llegaron a Berea a alborotar a la gente, ¿no? Y así vamos, llevamos a Pablo hasta Corinto. Y en Corinto es la ciudad donde él se había quedado por más tiempo. Es decir, aproximadamente 18 meses, dicho de otra manera, 1 año y medio, ¿no? Pero también se armó un alboroto y tuvieron que echarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo hubiese quedado Pablo en Corinto si no lo hubiesen echado? Y también surge la pregunta, ¿será que esos problemas que surgían venían de parte de Dios para que el apóstol se moviera? Bueno, no estoy tan seguro, también era igual de fácil para Jesucristo decirle, oye Pablo, muévete un poquito, ¿no? Vete a otro lugar. Sin embargo, aquí en Éfeso, y esto es para pregunta, de esas preguntas de escuela dominical, ¿en qué iglesia el apóstol Pablo pasó más tiempo? Y la respuesta es Éfeso, porque allí gozaba de relativa paz y también había una gran manifestación del Espíritu con él. Recordemos que llega a Éfeso y ahí bautiza a 12 discípulos, pero que no habían sido bautizados según el Señor Jesucristo, sino bautizados solo en el bautismo de Juan. Y después de imponer las manos sobre ellos, el Espíritu Santo viene sobre ellos y hablan en lenguas. Recordemos que es ahí donde el apóstol hace muchos milagros, se llevan sus pañuelos en los que ha usado él, sus delantares,
y los ponen sobre los enfermos y sanan, y también sobre los endemoniados, y estos espíritus inmundos salen dando gritos, ¿no? Allí también es donde aquellos 7 judíos exorcistas tratan de sacar al demonio y lo tratan de expulsar en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, ¿no? Y les fue muy, muy mal. Y ahora tenemos nosotros que hay una gran conversión, ¿no? O sea, traen esta gran cantidad de libros de magia, ¿no? Y si uno dice, oye, eso era un platal y eso eran muchos libros, también son muchos conversos. Y no todos practican la magia, pero sí una gran cantidad. Decíamos la vez pasada, tal vez hay una relación, yo creo que hay una relación entre la práctica de la magia y la situación de los endemoniados. Es decir, caminan por lugares oscuros y tarde o temprano, pues algo les pasa, ¿no? Pero había esa relación. Nosotros no vemos al apóstol Pablo echando espíritus inmundos en otros lugares, con pocas excepciones, ¿no? Como la de cuestión de Filipos que mencionábamos, pero no lo vemos nosotros en Corinto haciendo eso, no lo vemos nosotros en otros lados, pero sí lo vamos a ver en Éfeso, precisamente donde se practicaba mucho la magia. Ahora, decíamos, él tardó allí en la ciudad de Éfeso, ¿no? Sus 3 años. Y luego este versículo 21 es interesante. Dice, pasadas estas cosas, o sea, lo que acaba de narrar hasta el momento, las grandes conversiones, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. O sea, eso significa, le dieron ganas de ir a Jerusalén. Es la expresión semita para eso. Se propuso en espíritu, es decir, en su propio espíritu, no en el Espíritu Santo. Después de recorrer, dice, se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Oiga. Hay un error común que cometen los predicadores mucho hoy en día, y es que les encanta estar solos. Quiero estar solo, hago mi trabajo bien, pero la verdad es que ya dijo Jesucristo, perdón, ya dijo el Señor allá, no Jesucristo, dijo el Señor allá en el huerto del Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Y Jesucristo envió a sus discípulos de 2 en 2. No los envió de 1 en 1, ¿no? Los envió de 2 en 2. La compañía siempre es importante, ¿no? Y a veces uno se figura que Pablo anda solo, pero no anda solo, anda con Silas, ¿no? Anda con Timoteo. Y en este caso aparece un nuevo nombre, y aquí en Éfeso me van a aparecer varios nombres. Anda con Erasto, ¿no? Anda con Epafras, anda con Tíquico, ¿no? Anda con otro montón de personas. El apóstol no andaba solo, siempre buscaba colaboradores, era él y un grupo. Claro, Hechos me menciona mucho a Pablo porque es el más prominente del grupo. Sin embargo, él siempre estuvo en comunidad y siempre se rodeó de personas que le pudiesen ayudar en circunstancias, ¿no? Pablo enfermaba, pues quién lo cuidaba, ¿no? Pablo corría peligro, quién se quedaba a cargo de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había varios colaboradores. Ahora, aquí ya vemos a Pablo con mucho tiempo en Éfeso y parece que él tomó la decisión, oye, si aquí ya estoy mucho tiempo, o sea, aquí no me voy a quedar más de 3 años. Los 3 años son suficientes, ¿no? Se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Pero dijo, antes de eso tengo que ir a Macedonia y luego tengo que ir a Grecia, ¿no? En el segundo viaje misionero, este es su tercero, a veces pintan un cuarto viaje misionero que no existe en hechos, pero en su segundo viaje misionero, él evangelizó Macedonia. Macedonia es Filipo, Tesalónica, Berea. Él evangelizó Grecia, y Grecia es Atenas, Corinto, ¿no? Y no solo Corinto, porque cuando él estaba en Corinto, Corinto es la ciudad principal, también se evangelizan las vías, los lugares cercanos. Febe, que va a mencionar en la epístola a los romanos, es diaconisa de la iglesia en Cencrea, es uno de los puertos de Corinto, ¿no? Entonces, Pablo evangeliza los alrededores. Así cuando está en Éfeso también,
Él evangeliza prácticamente todo el Asia, ¿no? El Asia empiezan a convertirse. La iglesia en Colosas, la iglesia en la Odisea, por eso él escribe una carta respectiva a esas dos iglesias. Y probablemente, aquí estoy especulando, también el resto de iglesias que aparecen en el Apocalipsis, ¿no? Tiatira, Esmirna, Filadelfia, etcétera. Todas esas iglesias probablemente él evangeliza en este momento, o su equipo, el que trabaja con él. Y entonces hay un momento en el que él dice, oye, yo necesito ver otra vez a estas iglesias que he evangelizado. O sea, no las olvida. De hecho, a los corintios él les dice que él piensa en ellos todo el tiempo, ora por ellos todo el tiempo. El apóstol no miente, ¿no? Y le dice, siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Les escribe cartas, pero eso no es suficiente. Él necesita ver con sus propios ojos cómo sigue la obra. Y entonces arma su plan. Voy a ir a Jerusalén. Sí, ok, pero primero voy a ir a Macedonia, después voy a ir a Grecia y luego me monto en un barquito y me voy para Jerusalén y ahora sí ya no regreso por acá, me tengo que ir a Roma. Es que no había iglesia en Roma. Sí, sí había iglesia en Roma. No, Pablo tiene otro plan. Pablo piensa ir al occidente de Roma, o sea, tengo que ir a evangelizar a aquellos pueblos que nunca han oído hablar del Señor, ¿no? Los galos de Francia, probablemente, los celtas de España, qué sé yo, pero él quiere ir a todos esos lugares. Sí, en aquella época los españoles no habitaban España. Sin embargo, algo diferente va a suceder. Bueno, y él envía, antes de ir, para que preparen el camino, qué sé yo, él envía a sus colaboradores, a Timoteo y a Erasto, ¿no? Y dice, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué más sucede? Hubo por aquel tiempo, dice la escritura, un disturbio no pequeño acerca del camino. Sí, en aquella época no se llamaba Iglesia de Cristo, ¿no? Tampoco se llamaba cristianismo, le llamaban el camino. Y este término es bien interesante. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre este término, ¿no? Así se le llamaba a la iglesia, el camino. Y nosotros no lo llamamos así y creo que al no llamarlo así perdemos un pequeño detalle de lo que es el cristianismo. A veces nosotros consideramos el cristianismo como un estado, ¿verdad? Un estatus. ¿Qué necesito hacer para ser salvo, para ser parte de la iglesia? Pues necesitas oír la palabra, creer, arrepentirte, confesar a Jesucristo como Señor y bautizarte. Y eso es todo. Ahí ya la hiciste, ¿no? Te bautizas y ahí solo permaneces fiel hasta que Dios venga, hasta que Cristo venga, por segunda vez, ¿no? Ok, excelente. Listo. Eh, pero el bautismo, ¿qué es? Bueno, es un nuevo nacimiento. O sea, eso es un nacimiento, sí. Bueno, la experiencia paterna demuestra que cuando nace un niño es cuando el trabajo realmente comienza, ¿no? Janet cuando tenía toda esa barrigota, ¿no? Del bebé y que ya no podía dormir boca arriba, en lo que tenía que dormir de lado y le estaba costando un montón. A veces le decían, tranquila, ya lo va a tener y con son de ironía, ¿no? Ya lo va a tener y cuando lo tenga, allí sí va a poder dormir bien, ¿no? Ahí sí va a descansar. Y toda mamá sabe que eso es un cuento, ¿no? Porque cuando el bebé nace, es que se necesita un montón de cuidados. Y lamentablemente en nuestra sociedad donde nunca maduramos, llegamos hasta los 40 años y todavía necesitamos cuidados de nuestros padres, ¿no? Entonces hay un momento en que uno madura, pero si eso es lo natural, si eso es en la biología, si un bebé necesita mucho cuidado, entonces, ¿por qué se nos ocurre a nosotros que el bautismo es el final de la carrera cristiana y no el inicio de ella, ¿no? Y a veces consideramos que después de bautizado es cuando uno está perfecto. Alguien me preguntó eso. Me dijo, bueno, no me preguntó, sino me lo dijo en forma de crítica. Yo no sé por qué el Señor permitió que yo siguiera viviendo, porque es que cuando yo me bauticé hay cero pecados, después he cometido uno que otro. Entonces yo no sé por qué el Señor no me llevó en ese ratito, o sea, estás recién bautizado, estás limpio de tus pecados y ahora sí,
te vas, ¿no? Pues resulta que los cristianos primitivos no consideraban al cristianismo como eso, sino le llamaban el camino, porque es un camino a seguir, es un superarse constantemente, es un progreso, no es un me quedo quieto en mi bautismo y no me muevo de aquí y espero que Cristo venga lo más pronto posible para que no me dé mucha opción a cometer errores, sino es un caminar, un ser distinto, un mejorar constantemente, un ponerme nuevas metas espirituales, un no competencia con el prójimo, porque de eso no se trata, sino es una competencia conmigo mismo, es una competencia de hoy fui mejor de lo que fui ayer, pero mañana espero ser mejor que hoy y espero superar constantemente. Entonces el cristianismo es un camino, ¿no? De hecho, Hebreos dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesucristo, sí, pero tienes que correr, tienes que dar un paso, tienes que ser mejor cada día. Entonces, ahí se habla del camino. Bueno, entonces había aquí un problema, dice, con los del camino, un alboroto. A ver qué pasó. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Bueno, el texto griego dice Artemisa, ¿no? Porque lo que pasa es que esta diosa realmente se llamaba Artemisa, ¿no? Pero los romanos le llamaban Diana y por eso la reina Valera, siguiendo la tradición católica, decidió llamarle Diana, pero las traducciones más literales como en este caso la nueva versión internacional o la Biblia de Jerusalén, dicen Artemisa, porque literalmente en griego dice Artemisa. Daba no poca ganancia a los artífices. O sea, este Demetrio no es que él sea la persona que trabaja la plata, ¿no? Ese tiene trabajadores, ¿no? Y pues hacen los templecillos, los templos pequeñitos de Diana, los venden y obtienen muy buenas ganancias. A ver cómo estaba la cosa. El templo de Diana en aquella época era magnífico. O sea, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Aquí tengo una imagen, más o menos una reconstrucción de lo que pudo haber sido ese gran templo en la época de Pablo en ese lugar. De hecho, muchas personas viajaban de todo el oriente, de todo lo que es Asia o de muchos lugares. Eso del peregrinaje existe desde tiempos antiguos y eso es porque dentro del paganismo el dios o el ídolo es local. Ya, o sea, Diana vive en Éfeso, seamos claros. Era hija del gran dios Zeus, ¿no? O Artemisa le vamos a llamar, era hija de Zeus. Era hermana gemela o melliza de Apolos, que era el dios del sol. O sea, era alguien muy importante, ¿no? Pero no se le adoraba en cualquier lado, había que adorarle en Éfeso. Entonces había que viajar desde muchos lugares de la tierra a visitarla a donde ella estaba. Y curiosamente, la idolatría católica es semejante, ¿no? Es el mismo paganismo. O sea, es el día de Esquipulas, entonces, ¿qué? No, pues vamos para Esquipulas. Oye, y si Esquipulas es verdaderamente Cristo y verdaderamente Dios no te escucha aquí donde tú estás. O sea, ¿por qué tienes que ir allá? No, ¿qué tienes que viajar hasta ese lugar? No, pero es que hay que ir al Tepeyac, allá en México, a venerar a la Virgen de Guadalupe. Que no, que si es la Virgencita y verdaderamente tiene el poder que ustedes dicen que tiene, pues no puede escuchar la oración desde cualquier lado. Y el colmo del paganismo es un amigo mío que dice, no, yo en la Virgen de Guadalupe sí confío, pero en esa de Suyapa, en esa no. Que no solo es una Virgen María, ¿no? Y que se le denomina según el lugar donde apareció. Pero así es la situación del paganismo. Hay que ir a Éfeso y en Éfeso los antiguos habitantes de Éfeso, que no eran griegos, ¿no? Porque Artemisa no era realmente una diosa griega. Este señor Creso, que es bien famoso, rey de Lidia, ¿no? Es bien famoso en las obras del gran historiador Heródoto griego, él construyó este templo. Y dentro de este templo puso una estatua, pero una estatua maravillosa, o sea, grande, linda. Tanto así que luego los griegos dijeron, esta estatua vino directamente del cielo, o sea, nos vino del cielo y cayó aquí, siempre con sus inventos, ¿no? Cayó aquí
Y entonces la gente llegaba hasta ese lugar para adorar a la diosa Artemisa, que decían ellos que era virgen. O sea, eso de la adoración a la virgen, pues interesante, ¿no? Decían que Artemisa era virgen, que era la diosa de la casa y también la patrona o la matrona de las parteras, que ayudaba a las mujeres en el parto y etcétera, ¿no? Pero no tenía experiencia en eso. Entonces era la diosa Diana. Y la gente venía. Y a la gente, pues hay que sacarle plata. O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, de eso se trata el peregrinaje, de eso se trata el turismo. Entonces les vamos a vender unas réplicas del templo de Artemisa y vamos a hacer plata con eso. Sin embargo, y aquí esto es fascinante, ¿no? La predicación del camino está acabando con el negocio de Demetrio. Pero ¿cómo lo hace Pablo? Notemos el método. Pablo no se pone allí enfrente del templo de, de, de Artemisa, ni tampoco se pone a frente de las tiendas que tiene Demetrio a gritarle a la gente, no compren, no compren, vamos a hacer un boicot, ¿no? Contra eso. No, eso no lo hacía así. A Pablo no le interesaba la conducta de los paganos. Eso era irrelevante. Lo que pasa es que en su predicación del Evangelio, él le decía a las personas, esos no son dioses. Esos que se hacen con manos no son dioses. Eso es idolatría, ¿no? Y las conversiones son tan numerosas que entonces el negocio está fracasando. Notemos lo que dice Demetrio. Él junta a su gente, a sus trabajadores, a los artífices, los que trabajaban para él, a los cuales dice reunidos con los obreros del mismo oficio, otros competidores, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Bueno, sí, lo sabemos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, y ya vemos que aquí entonces Pablo está evangelizando Sardis, Filadelfia, la Odisea, Tiatira, o sea, todas las demás ciudades que están alrededor, en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, Artemisa, sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces tenemos un problemote, ¿no? Y dice, cuando oyeron estas cosas, los compañeros de Demetrio se llenaron de ira. ¿Por qué? Pues porque se les acabó el negocio. Ese es el gran problema, ¿no? Si uno le toca la bolsa a las personas, ahí se acaba el negocio. O sea, puedes predicar cualquier cosa, pero no prediques del diezmo, déjalo por un lado, ¿no? Puedes predicar de cualquier cosa, pero no toques el tema de la corrupción, ¿no sé? Ya ese tema no lo toques. Y a veces los predicadores, para no generarse problemas, adulteran el evangelio y no enseñan toda la verdad. Pero Pablo no es de esos. O sea, esos no son dioses. Y punto. Una vez más, no hizo un boicot, simplemente le enseñó a las personas que obedecían al Evangelio, esos no son dioses. O sea, de eso te conviertes y te conviertes al Dios vivo y verdadero, que se puede venerar, que se puede adorar en cualquier lugar. Nosotros no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos ir al muro de los lamentos, no necesitamos ir al monte Sinaí, no necesitamos ir a ningún lugar porque en cualquier lugar Dios es hallado de los que con corazón sincero lo buscan, ¿no? Y entonces, pero el problema es que se mete con la plata. Y metido con la plata, la gente se enoja. Pero de qué se enojaron? De que Pablo está enseñando que esos no son dioses. No, es que el problema es que de ahí viene nuestra plata, de ahí viene nuestra riqueza. O sea, ese es el verdadero problema. ¿De qué vamos a vivir ahora? Y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Eh, Dice, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro
arrebatando a Gayo y a Aristarco, otros dos compañeros de Pablo, macedonios, compañeros de Pablo, ¿no? Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, no eran cristianos, pero eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, que lo iban a matar, obviamente. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro. De Alejandro probablemente un cristiano, no judío, empujándole a los judíos. Yo entiendo que este es un judío, ¿no? Pero entiendo que este es un cristiano porque los judíos lo empujan hacia la multitud. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, o gritar casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Muy bien. Esto me da pie a hacer otro comentario. En el siglo primero, por todos estos lugares había judíos. Muy bien. Los judíos no eran idólatras, lo mismo que los cristianos. O sea, eso lo tenemos en común. El judío no es idólatra, ¿no? Lo fue allá en la época de los reyes, ¿no? Pero cuando Dios los envió al exilio, ellos regresaron recalcitrantes, legalistas, lo que querramos, pero no idólatras. O sea, eso era una gran ofensa para ellos. Muy. Por eso es que cuando la multitud mira que, que Alejandro es judío, entonces empiezan a gritar con más fuerza, perdón, grande es Diana de los Efesios, o grande es Artemisa de los Efesios, por 2 horas. O sea, esta gente sí tenía pulmones, ¿no? Por 2 horas se ponen a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces los judíos no eran idólatras, pero tenían un pequeño problemita, o un par de pequeños problemitas. El primero es que los judíos no eran evangelizadores. Bueno, que Jesús no dijo que ustedes los fariseos recorren mar y tierra por hacer un prosélito. Sí, un prosélito, pero un prosélito a la secta de los fariseos. O sea, hay un judío, queremos hacer los fariseos. Esa era la situación. Pero los judíos como tales no eran evangelizadores. Ellos no le predicaban a la gente acerca del judaísmo. A veces las personas se interesaban en el judaísmo, a esto se le va a llamar temerosos de Dios y se acercaban a la sinagoga porque les llamaba la atención, ¿no? Pero no eran los judíos los que salían a buscar, sino eran ellos los que venían. Tercero, los judíos no tenían mucho problema, no tenían mucho problema, y Pablo los acusa en la epístola a los romanos de esto, de hacer plata con la idolatría. Pablo le dice a los romanos, ¿no? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, hay un momentito en que, mira, aborrezco la idolatría, pero el idólatra es aquel, entonces hagamos tempecillos también o ayudemos un poquito el negocio. Nosotros no comemos carne de cerdo, pero sí los criamos y hay que se los coman los gentiles, ¿no? O sea, nosotros hagamos el negocio, ¿sí? Vamos de pesca y sacamos peces y bueno, los peces que tienen escamas son los que nosotros comemos y los que vendemos a nuestros hermanos judíos, pero bueno, ahí están los gentiles que con gusto van a comprar los que no tienen escamas, no tienen escrúpulos en cuanto a eso, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias, el judaísmo no era una amenaza para la cuestión idolátrica. El cristianismo sí, porque es una religión sumamente evangelizadora, o sea, está activamente predicando el evangelio a los gentiles. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a los judíos también en el alboroto, ¿no? Dicen, pues ahora es cuando sacamos partido y empujan a Alejandro. Pues, tú eres cristiano, ¿no? Y explica la situación. Y cuando Alejandro hace un ademán de me voy a defender,
y la gente nota, pues este es judío, entonces ellos no distinguen muy bien entre cristiano y judío y empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios. Vamos a continuar en los 10 minutos que nos quedan. Dice, entonces el escribano, el que dirige la reunión, cuando había apaciguado a la multitud después de 2 horas, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Ven? O sea, ellos creían que esa imagen había caído directamente del cielo. Puesto que esto no puede contradecirse, o sea, no se puede contradecir que la imagen ha caído del cielo. Y no se puede contradecir que Diana es grande y que los efesios cuidan el templo y la estatua. Puesto que esto no puede contradecirse, dice él, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres cristianos sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Aquí quiero anotar lo que estaba diciendo con anterioridad. O sea, Pablo no está armando un boicot. No tenemos a los cristianos enfrente del templo de Diana. No los tenemos ahí diciendo, esta no es diosa, esta... No los tenemos en esa situación. Tampoco los tenemos nosotros blasfemando en contra de Artemisa, de Diana. No los tenemos nosotros haciendo eso. De hecho, él los defiende y dice, mira, estos no son sacrílegos, no son blasfemadores, ustedes los trajeron sin tener esa acusación. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, o sea, presenten una demanda, tráiganlo en ese sentido. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, este escribano es sumamente sabio. La gente está alborotada. En esa situación, mejor que ni se presente Pablo. Se va a armar. Y le mandan su recadito. Ni te presentes. No, pues, sentido común lo dice. Pablo quiere salir. Pablo quiere ir. No sé, pero el sentido común dice que no. Los hermanos le dicen no. A todo el mundo le dice no. La gente empieza a gritar, grande es Diana de los Efesios, y el escribano dice, no, mira, dejemos que se desestresen, o sea, denle, griten lo que quieran, ¿no? Y cuando ya estaban bastante cansados, bueno, ahora vamos a arengar. A ver, ustedes me trajeron a esta gente acá, ¿sí? No son sacrílegos, o sea, destruyeron algo del templo, hicieron algo, quebraron estatuas, ¿qué hicieron? ¿No? Pues no, no hicieron nada de eso, ¿listo? Blasfemaron, insultaron, pues, tampoco. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues no, que Demetrio tiene problema. Bueno, si Demetrio tiene problema, venga, presente su acusación, mandamos a traer a los acusados y aquí hay procónsules que juzguen esta situación. O sea, ¿cuál es el problema que tienen contra él? Si tienen alguna otra cosa, bueno, aquí se puede esto dirimir en una audiencia, pero no podemos tener a este montón de gente acá. ¿Por qué no? Porque se nos puede acusar de sedición. O sea, eso es peligroso en el siglo I. Si el gran imperio, las legiones, algún general llega a escuchar que los efesios se están rebelando contra el imperio romano, van a venir y van a destruir todo. Entonces dicen, yo no puedo realmente dar alguna razón de por qué estamos aquí reunidos gritando que grande es Artemisa de los Efesios. Y conste, Artemisa no es una diosa griega, es una diosa que después se hace griega y se dice que es hermana gemela de Apolo. Esta es una diosa de los lidios, de los antiguos habitantes de Éfeso. Entonces sí se puede acusar a ellos de sedición cuando empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces, no tengo yo una explicación, dicen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, váyanse cada quien para su casa.
Y curiosamente, este último pasaje, el versículo 41, dice, así despidió a la asamblea. Y curiosamente, la palabra que aparece ahí en griego es iglesia. Así despidió a la iglesia. Y esto lo cuento porque mucha gente dice, mira, es que el término iglesia es tan mágico, enigmático, quiere decir esto y viene del griego ek y del griego kaleo y eso significa, o realmente en el griego común de aquella época se utilizaba para una reunión, una congregación, el montón de gente. Aquí la gente estaba gritando un montón de cosas y él dice, bueno, aquí vamos a despedir. Lucas dice, así despidió a la iglesia y se dispersaron todos.